Si en este momento aún no has empezado a invertir, espero que no sea porque no sabes cómo hacerlo. Si aún no tienes una buena idea de cómo podrías poco a poco empezar a invertir, hace un par de semanas publiqué la guía completa para empezar a invertir en 2021, en donde explico cómo decidir en qué invertir. Pero si te pasa algo como lo que me pasó a mí hace unos años, el no saber en qué invertir no es la única razón por la que no has empezado a hacerlo. Yo, por ejemplo, hace unos 6 años, aunque empezaba a tener un poco de idea en qué invertir, me topé con algunas barreras reales, pero algunas otras no tanto. Estas barreras hasta cierto punto podrían llegar a ser excusas que nos ponemos para no hacer un poco más de investigación o para no empezar a invertir, o son simplemente mentiras que nos decimos para no enfrentar la situación y darnos cuenta de que es que nuestras finanzas no están suficientemente preparadas para empezar a invertir. En este video entonces voy a hablar sobre 4 barreras principales, 4 mentiras principales que nos podríamos decir a nosotros mismos para no empezar a invertir y demostrarte de una vez por todas que si tú aún no has empezado a invertir, ya no vas a tener más excusas. Después de ver este video deberás ahora sí decidir hacer tu primera inversión. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces hablemos sobre esas 4 mentiras, 4 barreras que al menos yo me puse en su momento hace algunos años que me impedían empezar a invertir. Incluso cuando empezaba a tener una buena idea de en qué invertir y sabía que era algo que debía de hacer. Algo que eventualmente iba a fortalecer mis finanzas, me iba a dar libertad financiera y sí, me iba a hacer millonario. Empecemos de lleno con la primera barrera con la que nos podemos encontrar cuando queremos o sabemos que debemos de empezar a invertir. Y esa es que no nos sobra dinero para empezar a invertir. Que para empezar, al menos una vez que hayas tomado ciertos pasos, no es que te deba de sobrar dinero para invertir, es que debes de presupuestar el dinero para invertir. No se trata de invertir lo que te sobra después de gastar, se trata de gastar lo que te sobra después de invertir, después de ahorrar. Sin embargo, por supuesto que puede ser una barrera con la que te enfrentes, que hoy en día simplemente no te alcanza el dinero. Y puede ser por múltiples razones. En este video he hablado sobre cómo puedes empezar a reducir ciertos gastos, incrementar tus ingresos también. Pero eso no significa que tienes que esperarte algunos meses a adaptar tus presupuestos, a generar nuevas fuentes de ingreso. De hecho, desde este momento, aún sin un centavo, podrías empezar a invertir. Y podría ser quizás incluso la inversión más importante que hagas. Y esa, por supuesto, es una inversión en ti. Si en este momento no puedes presupuestar dinero de tu ingreso para invertir, puedes voltear a ver si puedes presupuestar de tu tiempo para invertir en ti. Después de todo, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Si lo invertimos, por supuesto que también podemos generar excelentes rendimientos. Y una excelente forma de invertir tu dinero es aprender nuevas cosas todos los días o todas las semanas, dependiendo de cómo llegues a presupuestar tu tiempo. Quizás, por ejemplo, tú te das cuenta que en este momento te gastas 2 horas de tu día en Instagram o en Facebook o en Twitter y te das cuenta que quizás a ti te convendría presupuestar una de esas 2 horas que te pasas en redes sociales a aprender algo nuevo de forma completamente gratuita aquí en YouTube o por supuesto en muchas otras plataformas en donde puedes encontrar cursos gratuitos. Te dejo aquí una pequeña lista de algunas opciones, pero la idea es que justamente tras empezar a aprender cosas que te gustaría aprender de todos modos, puedas empezar a monetizar tu conocimiento. Quizás, por ejemplo, a través de plataformas como de las que hablé en un video que te dejo aquí en las tarjetas. Plataformas digitales donde puedes empezar a ofrecer a través de internet tus productos o tus servicios para que ese conocimiento que tengas te empiece a generar ingresos adicionales. Y muy importante, esto no significa que tienes que tardarte meses aprendiendo algo específico hasta que sientas que tu experiencia es vasta, suficiente como para proveer valor a las personas. Lo cierto es que desde muy temprano, cuando empiezas a aprender algo, puedes empezar a proveerle de valor a otras personas. De hecho, en mi experiencia, cuando estás aprendiendo algo nuevo, es el momento ideal para enseñarle eso mismo a otras personas. Me ha tocado, por ejemplo, el aprender sobre un tema de personas muy expertas que como ya lo dominan completamente, lo explican como si todo lo entendiera y me cuesta como novato
tomó un poco más de trabajo entenderlo. En cambio, si alguien que más recientemente aprendió sobre ese tema, es más probable que recuerde las cosas que le costaron trabajo y sepa entender el proceso de aprendizaje por el que estamos pasando quienes apenas empezamos a aprender algo. En ese sentido, quizás justamente en cuanto empieces a aprender algo, puedas empezar a enseñar eso de forma gratuita a través de YouTube o de algunas otras plataformas, en cuyo caso el ingreso más bien viene de otras fuentes, o por supuesto de forma paga, sea publicando tu curso en una de las plataformas que mencionaba o haciéndolo directamente a través de videollamadas, por ejemplo. Y esta es solo una idea, de nuevo en el video que te dejé en las tarjetas, hay una lista de plataformas confiables que yo mismo he ocupado para vender mis conocimientos de una u otra forma. Y es que después de todo, hoy vivimos en una época en la que es muchísimo muy fácil que prácticamente cualquier persona en el planeta pueda alcanzar a cientos, a miles o incluso a millones de personas en muy poco tiempo, cuando hace apenas 3 décadas esto podía costar muchísimo dinero. Creo que no aprovechar esta oportunidad única en la historia de la humanidad debe de sentirse como un completo desperdicio. De nuevo, hace tan solo incluso 10, 12, 15 años, el poder alcanzar a tantas personas de forma tan fácil era imposible. La segunda barrera con la que nos podemos topar es más bien una creencia incorrecta que tenemos. Y es que muchas personas pueden aún creer que para empezar a invertir necesitan miles y miles o incluso millones de pesos. Que eso de invertir es solamente para la gente millonaria. Que solamente la gente millonaria invierte en tener muchas propiedades o que invierte en empresas, que quizás conocen a los fundadores de una empresa y por eso invirtieron millones en ella. Pero por supuesto que eso no es cierto. Y conforme vamos aprendiendo más sobre instrumentos financieros, podemos aprender que no necesitamos conocer, por supuesto, a quienes crearon una empresa para invertir en esa misma. Y que no necesitamos comprar los inmuebles mismos para empezar a invertir en bienes raíces. Y que mejor aún, hoy en día hay plataformas digitales que muy fácilmente nos permiten empezar a invertir desde 100 pesos. Oigan, esto es una oportunidad impresionante, única que hoy tenemos. Yo hace 6 años, cuando quería empezar a invertir, aún me topaba con esa barrera de que para poder crear una cuenta, para poder empezar a invertir, necesitaba 100,000 pesos o 10,000 pesos. Y oigan, si no tenía 1,000 pesos para empezar a invertir, menos iba a esperarme a tener 10,000. O peor aún, esperarme a tener 100,000. Pero de nuevo, hoy en día con 100 pesos podemos ir a cetesdirecto.com y empezar a invertir en CETES. De hecho, a partir de ayer también podemos abrir una cuenta en GBM Plus de 100 pesos para poder empezar a invertir en acciones y en bienes raíces. Si quieres crear tu cuenta, lo puedes hacer en este momento. Te dejo los enlaces tanto a cetesdirecto.com como a la plataforma de GBM Plus allá abajo en la descripción, para que no lo pienses más, vayas y abras tu cuenta en cualquiera de los dos desde 100 pesos. Ahora, claro, una vez creada la cuenta, ahora sí hay que destinar esos 100 pesos a algo. Y ahí tampoco tenemos tanto esa barrera de inversión. Cada CETE, por ejemplo, cuesta 10 pesos. Para invertir en bienes raíces a través de GBM Plus, podríamos, por ejemplo, buscar Fibra 1, que es el fideicomiso de bienes raíces en México, que está muy bien diversificado, más grande y con más propiedades. Y podemos encontrar los títulos de esta fibra, de este fideicomiso de bienes raíces, en este momento, al momento de grabar el video, por ahí de los 23 pesos con 50 centavos. Y de hecho, podríamos empezar a invertir en el índice S&P 500, que junta a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, también desde GBM Plus, utilizando el fondo IVV peso, que en este momento está por ahí de los 66 pesos. Entonces, definitivamente vivimos en una época con oportunidades únicas. Desde 100 pesos podemos crear una cuenta de inversión, podemos invertir en bienes raíces desde 20 pesos, en acciones desde 65, 66 pesos y empezar a llamarnos inversionistas. Por supuesto, también no se trata de solo comprar un título de IVV peso o un título de Fibra 1 y ya. Por supuesto, la idea es que cada vez podamos invertir más. Quizás en este momento solo puedes presupuestar 1% o 2% de tu ingreso al mes para invertir. Pero sabiendo ahora que desde 100 pesos puedes empezar a invertir, quizás esa barrera que tenías de que no, pues 1% de mi ingreso no es suficiente para empezar a invertir, te des cuenta de que sí es suficiente para empezar a invertir. Que por supuesto trabajes para que este porcentaje vaya creciendo a 5, a 10, a 20, 25, 30, 50%, pero que te des cuenta de que no por no tener los miles o los millones de pesos, no puedas ya tú en este momento empezar a llamarte inversionista. La tercera barrera con la que nos podemos enfrentar, una vez que nos damos cuenta de que el tiempo también se puede invertir y que no necesitamos los millones para empezar a invertir,
es el riesgo que creemos que estaríamos tomando si empezamos a invertir. Creemos que invertir significa el arriesgar nuestro dinero a que se pierda prácticamente de un día para otro. Pero si invertimos de forma correcta, esto no tiene por qué suceder. Por supuesto, si no sabes exactamente cómo estás invirtiendo y nada más compras una acción porque por ahí lo viste en las noticias o compras criptomonedas porque ha estado subiendo de pronto, eso es más como apostar que realmente invertir. Apostar a una empresa o a una criptomoneda por aquí y por allá. Eso es exponerte a mucho riesgo. Pero invertir de forma correcta, por ejemplo, en el índice que mencionaba, estás invirtiendo en 500 empresas. Si a una o dos, a unas cuantas les va mal, por los riesgos de estas empresas, tu inversión no se verá tan impactada. Además, no solo estás invirtiendo en un índice, estás invirtiendo en bienes raíces, estás invirtiendo en empresas de otros países, no solo de Estados Unidos, de forma que tu inversión no se expone a un riesgo en particular. Está muy bien diversificada. Pero incluso si sabiendo todo esto aún sientes que podrías arriesgar mucho de tu dinero, también para eso puedes empezar poco a poco a exponer cada vez a más riesgos tu inversión. Puedes iniciar con instrumentos que por su naturaleza son bastante seguros. Por ejemplo, la deuda de los gobiernos de muchos países tiende a ser muy segura. Por supuesto, dependerá de qué tan estable es ese país, pero México, siendo relativamente estable, tiene, por ejemplo, certificados de tesorería en los CETES, que son los que mencionaba, que cuestan 10 pesos, que es la inversión más segura que puedes hacer dentro del sistema financiero mexicano. O puedes buscar también invertir en la deuda de países más estables, como la deuda del gobierno de Estados Unidos. En ese caso, puedes entonces empezar a buscar fondos como VTIP, que invierte de cierta forma que tu dinero en dólares además está protegido de la inflación que sucede en Estados Unidos. VGSH, que invierte, digamos que en los CETES estadounidenses, es un bono a corto plazo en Estados Unidos. VGIT, que es un bono a plazo intermedio también en Estados Unidos. O VGLT, que es bono a largo plazo en Estados Unidos. Todos estos en dólares, respaldados por la economía de Estados Unidos. Quizás eso te dé un poco más de tranquilidad. Son inversiones muy seguras en todo el mundo. Quizás es ahí donde puedes empezar a hacer tus primeras inversiones conforme vas aprendiendo más, conforme te vas animando a exponerte a mayores riesgos, por supuesto con el objetivo de que tu inversión genere aún más rendimiento. Habiendo dicho todo esto, sin embargo, debemos de considerar definitivamente de que absolutamente todas las clases de activo han generado mejores rendimientos que el efectivo. Es algo que muchas personas llegan a hacer, de que no quieren exponer su dinero a riesgos, entonces se queda en efectivo. Pero resulta que todas las clases de activos, acciones, bienes raíces, bonos, todas esas clases de activos han generado mejores rendimientos que el efectivo, por supuesto. Además de que no están expuestos a riesgos a los que está expuesto el efectivo. A la inflación, por supuesto, pero también a que se queme o a que se moje o a que se lo roben o a que se pierda. En el largo plazo, definitivamente mantener tu dinero en efectivo es más riesgoso que invertirlo en otros activos. Entonces ese es un error tremendo, una barrera tremenda con la que nos podemos topar. El pensar que el efectivo es algo seguro, porque no lo es. Y finalmente, la cuarta barrera con la que nos podemos topar es la falta de optimismo en el futuro. Un inversionista debe ser una persona optimista que cree o siente que el futuro va a ser mejor. Ahora, el que seamos optimistas y creamos que el futuro, por supuesto, que va a ser mejor que el presente, no significa que no haya problemas. Hay problemas muy grandes amenazando el futuro del planeta, que por supuesto debemos atender, algunos de forma urgente, pero también hay que entender que el mundo es un lugar muchísimo mejor de lo que era en el pasado. Hemos visto un progreso impresionante y el ignorarlo, dejarlo de lado o el negarlo, pues es completamente ridículo. No, este es un tema súper interesante. Un poco de él se toca en este libro Sapiens de Yuval Noah Harari. Por supuesto, este libro no es acerca de inversiones, es acerca de toda la historia de la humanidad, pero hay una parte, en especial todo el capítulo 16, en el que habla justamente cómo los humanos a lo largo de toda la historia hemos siempre creído que el futuro va a ser peor que el presente. Y por toda la historia de la humanidad, al menos hasta hace unos 500 años, esto evitaba que la economía creciera. Que por toda la historia de la humanidad la economía esencialmente se mantuvo completamente plana. Que si crecía era más bien porque crecía la población poco a poco,
no porque la economía fuera mejor. Si creías que el futuro iba a ser peor que hoy, pues lo que hacías era guardar todas tus posesiones, no gastar nada, justamente esperando a que en el futuro eso lo puedas usar, porque el futuro va a ser peor. En el futuro no vas a poder generar más recursos. ¿Para qué invertir en una panadería si iban a llegar a robar? Nadie iba a tener dinero para comprar. Entonces, de nuevo, la economía estaba completamente estancada. Sin embargo, en los últimos 500 años, la economía mundial ha pasado de generar alrededor de $550 al año por persona a generar más de $8,800 al año por persona. Un crecimiento exponencial tremendo. Ahora, quizás 500 años te suenan mucho, pero este es en un contexto de 2 millones de años. En ese contexto de 2 o más millones de años, 500 años no son nada. Sin embargo, también en ese contexto, pues 500 años no han sido suficientes para que nuestro cerebro se adapte, obviamente. Y por eso nuestro cerebro humano siempre está en busca de malas noticias, siempre está en busca de problemas. Así fue como evolucionó, así fue como nos mantenía a salvo de todos los problemas que se podían presentar en el mundo. Hoy en día, sin embargo, significa que todo el tiempo estamos buscando cosas negativas. Las cadenas de noticias, por supuesto, saben eso, saben que noticias malas se ven más que las noticias buenas. Y por eso tendemos a simplemente estar todo el tiempo escuchando noticias malas tras noticias malas. Naturalmente creemos que entonces el futuro va a ser peor que hoy, cuando la verdad es completamente lo opuesto. El mundo hoy es muchísimo, muchísimo mejor de lo que lo era antes. Y quizás tú y yo lo sepamos, pero no lo escuchamos lo suficientemente seguido, que quizás lo dejamos de lado. Un libro excelente para darnos cuenta de esto es este de Factfulness de Hans Rosling, en el que, entre muchas otras cosas, habla que, por ejemplo, en tan solo 200 años, la humanidad ha pasado de tener el 85% de su población viviendo en pobreza extrema a hoy en día tener solamente el 9% de su población. Por supuesto, solamente se escucha raro porque que el 9% de la población aún viva en extrema pobreza es malo y debemos de seguir trabajando en eso. De hecho, es un tema recurrente en su libro que menciona que aún existen esos problemas, pero hay que entender que ha habido ese progreso y que vamos en un buen camino, que aún hay un buen camino por recorrer, que aún hay muchos problemas que resolver, pero que también nos debemos de dar cuenta de ese progreso inmenso, del 85% al 9% de la población viviendo en pobreza extrema solo en 200 años. En esos mismos 200 años, además, la humanidad ha pasado de tener una expectativa de vida de 30 años, principalmente porque la mitad de las personas moría en la niñez, a hoy en día tener una expectativa de vida de 72 años. Este es un progreso inmenso. Y de nuevo, en solamente 200 años. Que otra vez quizás 200 años se escucha mucho, 2 siglos, pero esto en el contexto de milenios, incluso de millones de años. Y por supuesto debemos esperar que con todos los avances tecnológicos que cada vez son más acelerados en este planeta, pues que sigamos viendo este tipo de progreso. Se estima, por ejemplo, que en los siguientes años 1.200 millones de personas salgan de la pobreza y entren a la clase media. Se estima también, por ejemplo, que en los siguientes años 3.000 millones de personas obtengan acceso a Internet de alta velocidad. Todos estos miles de millones de personas que ahora van a empezar a consumir contenido en Internet, que ahora van a querer entrar a Facebook, a YouTube, a Twitter o a lo que sea que vaya a ser creado después de todas esas plataformas, que van a empezar a vacacionar por todo el mundo, que van a empezar a comprar iPhones o cualquier dispositivo del futuro que reemplace a los iPhones. Todos estos miles de millones de personas que van a empezar a consumir los avances tecnológicos en robótica, en inteligencia artificial, en blockchain, con carros autónomos siendo desarrollados, con viajes al espacio llevándose a cabo. De verdad, nunca habíamos visto una innovación tan acelerada en la historia de la humanidad. El no ser optimistas en el futuro, el no esperar un crecimiento económico súper acelerado y el no estar entonces invirtiendo en las empresas que se van a ver beneficiadas de todo esto, pues simplemente es algo que no debemos desaprovechar. ¿De verdad no vas a querer beneficiarte de todo esto? Yo no puedo esperar a que todo esto suceda y vea las inversiones crecer de forma muy acelerada. Pero, en fin, ahí lo tienes, estas 4 barreras con las que nos podemos llegar a topar cuando queremos empezar a invertir. Que no tenemos dinero suficiente, bueno, pues también podemos invertir nuestro tiempo, empezar a aprender nuevas cosas. Que creemos que necesitamos ya mucho dinero para empezar a invertir, pues no, podemos empezar a hacerlo desde 100 pesos. Que es muy riesgoso, pues es más riesgoso tener un efectivo.
¿Que el futuro va a ser peor? No va a ser peor. Es muy probable que al contrario lo veamos cada vez muchísimo mejor y que además esas mejoras sean exponenciales, no lineales, no graduales, sino muy aceleradas. Espero que este punto de vista de cada uno de estos temas te ayude a darte cuenta de que efectivamente debes de empezar a invertir y puedes empezar a invertir desde hoy. Este video aquí, más que quizás muchos otros que he publicado en el canal, me encantaría que se lo compartieras a todas las personas que conozcas que aún no estás invirtiendo, porque creo que podría serles de bastante utilidad. Nos vemos en la próxima.